Mira, Marion, ahí están los monos, mira. Están como locos. ¿Lo viste? Están allá y allá también. No. Ay. Ahí. Ah. Ahí. Tenémela ahí un cachito Sí. que quiero medir. Hasta el fumo bravo hay 60. Tenemos que tener mínimo uno de 80, un palo de 80, un metro. Va a quedar firme para mí. Le voy a poner unos tornillos, me parece. Ajá. Y sí. Lo puedo atar con una también grampa. con una grampa o con... Sí. No, lo voy a cortar. Bueno, pusimos una botella así de plástico chiquita y con unos agujeros. Y bueno, viene el agua de los tanques que son arriba del Mongrullo. Es agua de lluvia. Viene con la manguera hasta acá. Y bueno, tomamos nuestra ducha acá en plena naturaleza. Bueno, ahí estamos mirando un poquitito con Marion el sistema de ducha que tenemos hoy en día. La verdad es que durante todo este tiempo estuvimos utilizando para trabajar, durante todo el verano y bueno, bastante tiempo, estuvimos laburando con esa ducha, que es una ducha muy simple, que es una manguera con una canilla y un sistema ahí medio casero de ducha con una botella, y la verdad que nos solucionó mucho hasta este momento. Además fue todo un placer poder tomarse una ducha en el medio de la naturaleza, una ducha fresca en verano, después de trabajar. La verdad que fue muy bueno, pero de a poquito se están acercando los días de frío y ese contexto de practicidad y placer se está transformando de a poquitito en un sufrimiento, si lo podemos decir así. Así que tiene sus cosas lindas bañarse con agua fría, obviamente, pero bueno, también para el invierno lo vemos un poco más complicado. Entonces, pensando un poquitito eso, analizando y buscando información de cómo podemos solucionar esto, investigamos mucho y observamos mucho cómo la gente local hace acá, que eso para mí es algo muy importante. Cuando uno va a un lugar nuevo, a un lugar que no conoce, de un contexto completamente distinto al que uno conoce, creo que una de las cuestiones importantes y necesarias es mirar mucho cómo hace la gente local.
porque ya te van a resolver cosas que por ahí uno viene con una idea y ellos ya la tienen resuelta otras cosas por ahí muchísimo más simple, más práctica y muchas veces más económica. Entonces, observando eso y cómo hacen acá la gente, y hasta que tengamos ya terminado el sistema del baño, ya todo completo, ya terminado, bien hecho, vimos que la ducha brasilera, como le dicen acá, es un sistema que podemos instalar ahora y que puede ser muy, muy práctico y efectivo para este contexto en el que estamos. ¿Cuáles son los puntos a favor de la ducha esta brasilera? Es muy simple de instalar, es muy económica, consume muy poca agua y bueno, nada, te da un resultado final muy, muy bueno para la inversión, la poca inversión que hay que hacer. Y los puntos en contra que tiene es que, bueno, necesita mucha potencia energética, electricidad. Nosotros por suerte tenemos electricidad, entonces vamos a aprovechar esa posibilidad, porque por ahí con paneles solares sería un punto en contra si uno tendría paneles solares. En el contexto que estamos hoy en día, que todavía no tenemos paneles solares, nos viene bien. Y otra cuestión para tener en cuenta es que necesita buenos cables para la instalación eléctrica, porque al consumir tanta potencia y corriente en un poco tiempo, te puede llegar a quemar los cables y eso. Así que estamos viendo todo eso y encontramos esta ducha, que es una ducha brasilera, y estamos pensando ahí cómo vamos a instalar. Así que vamos a empezar a laburar eso hoy y vamos a mostrar un poquitito cómo lo hacemos para que ustedes vayan viendo también. Una de las cosas que tampoco queríamos relegar era la posibilidad que a nosotros nos encantaba y nos encanta, es tener esa ducha al aire libre, mirando el horizonte ahí, mirando el cerro, mirando el valle, en contexto con los animales, los pájaros, con mucha libertad y al aire libre, ¿no? Porque acá tenemos mucha privacidad también. Entonces es una cuestión que queremos mantener, aunque más adelante tengamos un baño cerrado y todo. Eso lo queremos tener porque la verdad que para nosotros es un privilegio que no queremos perder. Así que bueno, vamos a ponernos a laburar un poco y poner manos a la obra. Justamente el árbol donde está poniendo la ducha, Lucas, tuvimos una pregunta en un episodio pasado de qué estaba este árbol. Entonces voy a disfrutar de este momento para responder. Este árbol acá se llama el fumo bravo. Es uno de los primeros árboles que viene después del de monte y que participa a la reforestación, a que vuelve la selva en el lugar. Entonces es un árbol que tiene madera blanda, se cae fácilmente, rápidamente, entonces al lado de una casa es mejor sacarlo, pero si no hay que guardarlo. ¿Por qué? Porque tiene muchas hojas, las hojas se caen, participa en la reconstitución del suelo, del humus del suelo, después atrae un montón de pájaros, el tucán, un montón de pájaros vienen a comer los frutitos que son chiquitos, es lindo, tiene una linda color, que se diferencia mucho en el monte, con hojas así, tiene las hojas así blanca, azul, y la verdad que da sombra además, que permite a los futuros árboles abajo de crecer hasta que se cae y bueno, da el lugar a los otros árboles futuros que ellos van a tener en general más madera dura, tipo agua lluvia, otro árbol así, y va a participar entonces a que con tiempo y con años vuelve a ser.
Bueno, ya está. Viene. Hola gente, ¿cómo andan? Esperamos que muy bien. Nosotros muy bien por suerte y estamos contentos porque hay un hermoso día y lo vamos a aprovechar para hacer algunas tareas que tenemos pendientes acá en la chacra. Puntualmente vamos a terminar de pelar lo que es el maní, que lo cosechamos la semana pasada y se secó bastante bien y ya está listo para pelar y guardar. Y también vamos a intentar avanzar con otra tarea que teníamos pendiente, que era el techado del tallercito. Así que hoy nos vamos a dedicar pura y exclusivamente a eso, a ver si podemos terminar de techarlo. Puntualmente para lo que es el techado, como teníamos unas maderas que nos sobró de la construcción y como era madera que estaba ya cortada a motosierra, lo único que va a necesitar es un poco de emprolijado y cepillado y lijado para que quede más linda y más viable para poder hacer todo lo que es la tirantería del techito. Así que hoy nos vamos a enfocar en eso y a ver si podemos terminar de colocar lo que es la tirantería y techar y poner la chapa. Así que bueno, esperamos que disfruten de este proceso y bueno, queremos agradecerles un montón porque la verdad es que siempre nos acompañan un montón acá en el canal ustedes, comentando sus opiniones, sus recomendaciones. Realmente para nosotros es una compañía enorme y nos reconforta un montón. Queríamos dejarlo presente en este video porque la verdad que nos ayuda un montón, así que los animamos siempre a que, bueno, si tienen alguien que les pueda llegar a gustar este tipo de contenido, que se lo recomienden, que lo compartan. Eso a nosotros nos ayuda un montón para poder seguir creando este tipo de videos y que lo hacemos con tanto cariño. Así que bueno, nos vamos a poner a trabajar y a ver si podemos terminar ese techito. Un poquito mejor.
Una mariposa. De noche. Está bien, lo único que después voy a tener que clavarlo ahí. Este se lo voy a sacar. Y listo. Vos decime cuando está a nivel. Y no. Un poco más. Ahí está el nivel. Ahí está a nivel. Ajá. Ahí está el nivel. Sí, sí. Ahí está, ¿no? Ajá, parece. Por ahí que. ¡Ah! Soy un capo, loco. No es bueno. Bueno, ¿me ayudas con este? Sí. Teneme acá. De este lado.
se queda grande, hay Claro. que cortarlo. Está rosa la madera. Increíble. No, yo lo que estaba pensando era terminar de lijar este, que la otra vuelta no lo pudimos lijar. Lijar este y ponerle unos listones ahí para después poner la chapa. Bueno. ¿Y listón sería ahí cuánto? ¿2? Y yo pondría acá arriba, acá, ¿viste? Ah. Como una tabla. Ah, Una tabla está acá, Ah. ¿viste? Pues otra tabla ahí, tac. ajá. Y acá atrás al final de último se le puede poner una allá y una acá en el medio de último. Arriba. ¿Entendés? Porque con una y una se va a estar suficiente para agarrar. Yo creo que sí, porque ves que acá tiene una, dos, tres. Una, dos, tres y ponerle. Un metro 30 es hasta acá. Y bueno, está bien. Es eso que vamos a necesitar cortar. Contra arriba. Así. Bueno, va quedando. Me parece que la madera así cambia mucho, ¿eh? Sí, la banana no sé por qué no se maduran. Y no, porque ya se... No, pero viste que eso es cacho que quedó meses en el árbol. Y bueno, no maduró mucho.
quedan fibrosas, ¿viste? No sé, capaz que... Sí, el año. Capaz que va a madurar. Sí. No sé, normalmente se... Anda para allá. Así, está bien.
un día más de mucho trabajo termina acá en la selva y estamos muy contentos porque ahora tenemos ducha caliente y pudimos techar el futuro taller. Todavía nos falta mucho para poder terminarlo definitivamente, pero hoy dimos un gran paso en este proyecto que continúa. Gracias a todos por acompañarnos hasta acá y nos vemos la próxima semana.